Hola chicos, muy buenos días. Nuestro tema de hoy se llama Questions Within Sentences o preguntas en oraciones. De lo que se va a tratar es de que hagan de cuenta que a meter una pregunta dentro de otra oración. Esa otra oración puede ser otra pregunta o puede ser una oración afirmativa. Fíjense, nosotros aquí tenemos pues oraciones directas o preguntas directas. Dice direct questions. Estas preguntas directas lo que nos están indicando es que son una pregunta así de tal cual, como debe de ser, digamos, normal. Dice, what's the problem? Quiero que vean cómo esta es una pregunta y está bien hecha. The problem viene siendo nuestro sujeto, it, y tengo antes el is, y sit es orden interrogativo, ¿sale? Esto se los estoy recalcando porque cuando nosotros esta pregunta la metamos dentro de otra como parte del complemento, va a cambiar la situación. Fíjense lo que va a pasar. Aquí nosotros tenemos cuál es el problema, what's the problem. Pero cuando yo quiera meter la pregunta en otra pregunta, questions within questions, nosotros vamos a usar una pregunta como de inicio, como si fuera nuestra pregunta digamos, de manera como más cortés, ¿sí? Por ejemplo, do you know? ¿Sí? Tú sabes, para no decirla de la forma muy directa, ¿cuál es el problema? Le voy a decir, ¿tú sabes cuál es el problema? Es una forma más cortés y de hecho, pues también indirecta de hacer una pregunta. Entonces, fíjense lo que está pasando aquí. El do you know se vuelve la parte interrogativa. Y a la hora que a este do you know yo le quiero meter la nueva pregunta en forma de complemento, esta pregunta va a dejar de ser pregunta, se va a volver un complemento. Esto es bien importante porque ahí está el meollo del asunto de este tema. Aquí lo que va a pasar es que no voy a poner el is aquí, sino lo voy a poner acá como si fuera afirmativo. Entonces aquí la respuesta sería, do you know what the problem is? Es decir, aquí sí sigo el orden de palabras interrogativo porque esta es la pregunta, what's the problem? Pero cuando yo estoy metiendo esa pregunta a otra, ya no deja de ser pregunta. La que es pregunta es do you know? Y esta se convierte en complemento y por lo tanto ya no debe de llevar el orden interrogativo, porque imagínense, aquí tengo interrogativo y aquí también no es correcto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es que la directa, a la hora de meterla en otra oración, nosotros la tenemos que formar con el orden de palabras interrogativo. Lo que voy a hacer es poner orden de palabras interrogativo. Se los voy a escribir aquí. Affirmative word order. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo otro ejemplo. Si ustedes observan, aquí esta pregunta la metí dentro de otra pregunta. La pregunta es, do you know? Pero también la puedo poner en una oración de otro tipo. En este caso es una oración negativa. I don't know what the problem is. Entonces aquí les puse a propósito el what's the problem y ¿qué pasa? Se los puse a propósito para indicarles que se tiene que quitar de aquí y se va a pasar para acá para que sea un orden de palabras afirmativo. Affirmative word order. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá sí es what is the problem y en estos de acá, como ya va a pasar a ser un complemento, deja de ser pregunta y entonces queda como afirmación. What the problem is. What it is. ¿Sale y vale? Vamos a ver el segundo ejemplo. Dice, which side did you use? ¿Qué sitio tú usaste? Y entonces aquí esta pregunta la voy a meter en la de can you remember? ¿Puedes acordarte? ¿Sí? Entonces, which side did you use? Usa did porque es pregunta. Pero a la hora que yo la pase para acá, ya no voy a necesitar el auxiliar. Voy a ver que voy a tener que usar igual pasado, no tengo que modificar nuestro tiempo verbal, pero lo voy a usar ahora de forma afirmativa. Entonces, en lugar de did you use, voy a poner you used, o sea, en pasado, pero word order, affirmative word order. ¿Sale?
Una vez que yo ya tengo así, which side you use, pues también esa misma forma la puedo usar para una oración afirmativa en este caso. I have no idea which side you used o I used pudiera quedar, ¿sale? Porque, vuelvo a insistir, tengo que tener atención que aquí sí esto es pregunta y en estos ya dejó de ser pregunta. Lo medular es el can you remember, I have no idea y lo demás queda como en segundo plano, queda como si fuera una afirmación, un complemento. Entonces tiene que ser una afirmación. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, what should we do? Si ustedes observan, como aquí es pregunta, tenemos should y tenemos we. En ese orden es correcto acá porque pues, es la pregunta directa. Cuando yo la transforme o la meta adentro de otra pregunta o de otra oración, nosotros lo que tenemos que hacer es, vuelvo a insistir, cambiar el orden de palabras. Entonces aquí queda we should do, we should do. Y queda, do you know what we should do? I know what we should do. ¿Sale? Ya sea preguntando o afirmando, no importa. El punto es que la que estoy metiendo era originalmente una pregunta y ahora ya no va a ser pregunta porque se vuelve un complemento de otra oración. Y esa oración es la que lleva el orden afirmativo, negativo, interrogativo, lo que sea. ¿Sale? Siguiente. Why is it doing that? ¿Por qué está haciendo eso? Quiero que vean cómo tengo is it. Y aquí voy a cambiarle. Do you have any idea why it is doing that? ¿Tienes alguna idea por qué está haciendo eso? Y le responde, I have no idea why it is doing it now. Affirmative word order. ¿Sí? Entonces, solo en las preguntas directas, así cuando sea de veras pregunta, es en donde vamos a usar aquí el orden de preguntas interrogativo. Interrogative. ¿Vale? Solo aquí cuando es directa. Cuando ya la meto en otras, ya no. Ese es el medio del asunto de hoy. ¿Sale? Entonces, continuamos con el siguiente ejemplo. Dice, is the battery charged? ¿Está la batería cargada? Quiero que vean cómo battery viene siendo el sujeto, it. Entonces me quedó is it, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando yo la ponga aquí de forma indirecta dentro de otra pregunta, le voy a tener que quitar el orden de palabras. Pero hay un detalle. Fíjense cómo sí le cambio el orden de palabras, pero tengo aquí un if. Entonces, is the battery charged? Ese ya quedamos que cambie en lo afirmativo. The battery is charged. Puse primero the battery y luego el is. Le cambié de lugar. Pero en este ejemplo tenemos un detalle más. Le pongo un if. ¿Por qué? Quiero que se fijen cómo en las anteriores tengo el what, tengo el which, tengo el what, tengo el why. O sea, son information questions. Y esta no tiene aquí nada. Entonces, vamos a traducirla y van a ver cómo se nota un hueco, porque como no tiene question word, se escucha como que le falta algo ahí en ese espacio. Dice, ¿tú sabes la batería está cargada? Suena mal hasta en español. Entonces, tú sabes si la batería está cargada. Entonces, voy a poner en lugar de la question word, porque no tiene, ya que es yes, no question, yo lo que voy a poner entonces es justamente un if, que significa sí. Pero recuerden que este es un sí de condición. Esto es en el caso de las yes, no questions. ¿Sí? En esos casos le voy a poner un if o también le puedo poner whether. Los dos se traducen igual, sí. ¿Sale? Este weather no lo confundan con el weather de clima. El de clima es con una A, ¿sale? Se escribe diferente. Entonces, la idea es que como le falta ese hueco, o sea, le falta ahí la lógica, entonces le pongo el if, ¿sí? Y listo. Entonces, una vez que yo ya conozco cómo lo voy a cambiar a orden afirmativo, pues entonces lo puedo hacer también aquí no solo lo meto en una pregunta, también lo puedo meter en una afirmativa, fíjense. I wonder
if the battery is charged. I wonder significa me pregunto si la batería está cargada. ¿Sale, vale? Entonces, en conclusión, lo que estamos haciendo es las preguntas normales, ¿sí? Las estamos ocupando como complemento de otras oraciones. Por lo tanto, esa otra oración va a ser la que mande, va a ser la que predomine. Entonces, en esa le voy a dejar el orden de palabras correspondiente. Por ejemplo, esta en pregunta, esta en negación, esta en afirmación. Y esa pregunta que ya queda en segundo lugar como complemento, tiene que llevar affirmative word order. ¿Correcto? Y ya nada más para terminar, recuerden que cuando sea una yes, no question, es decir, que no tenga aquí el what, where, ninguna question word, entonces ese espacio lo lleno con el if o whether. Los dos son iguales. ¿Ok? Bueno, pues vamos ahora entonces a ver un ejercicio. Fíjense muy bien, vamos a empezar con este ejercicio. Aquí tenemos la explicación que les acabo de dar, ¿sí? Y después quiero que noten lo mismo. What's the problem? Do you know what the problem is? I don't know what the problem is. O sea, es el mismo ejercicio. Y después tiene que notemos el orden interrogativo. Notice the word order. What is the problem? The problem is. ¿Sale y vale? Y aquí nos marcan un error común. Don't use question word order for questions within a question or a statement. No usar orden de palabras y de pregunta. Tenemos que usar orden de palabras afirmativo, como ya lo dijimos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro. Letter A, rewrite these sentences. Start with the expressions given. Entonces, reescribe estas oraciones, empieza con las expresiones dadas. Entonces, ya nos dan la introducción, que es el do you know, pues esa ya es la pregunta. Entonces, cuando yo meta la que está ahí, ya no va a ser pregunta, lo voy a poner en afirmativa. Fíjense cómo nos quedaría. Dice, are there any useful new apps for students? Pues la reescribo. Do you know if, ¿sí? ¿Por qué if? Porque pues no tiene question word. Y luego en lugar de are there, le pongo there are. Do you know if there are any useful new apps for students? Y listo. Tú sabes si hay algunas nuevas aplicaciones para estudiantes, es lo que nos quiere decir. ¿Ok? Vamos a ver el segundo ejercicio, el segundo ejemplo. Dice, what are the most popular sites for streaming movies? ¿Cuáles son los sitios más populares para películas en streaming? Entonces diríamos, I wonder, y luego si tiene question word, entonces no lleva if, lo que dejo así. What are the most popular sites? Fíjense, todo esto de most popular sites viene siendo mi sujeto. Entonces el are lo voy a cambiar de aquí hacia acá. What the most popular sites are for movies, no, for streaming movies. Uy, ya no me cupo. Lo voy a dejar ahí for streaming movies, que ya no me cabe. ¿Sale y vale? Entonces, vean cómo lo más importante es visualizar dónde está mi sujeto, quién es el auxiliar, si va a desaparecer. O sea, tengo que tener en la mente orden afirmativo e interrogativo, ¿sí? En todos los tiempos. Vamos a checar la 3. Which song did you last download? ¿Qué canción fue la última que tú descargaste? Y luego tengo que usar ahora can you remember. Quiero que vean cómo aquí tengo did y you. Entonces lo que voy a hacer es pasar eso. Dice, did you last download? El verbo es download, ¿sí? Entonces tengo mi auxiliar, sujeto y verbo porque son pregunta. Así en pasado las preguntas llevan did, pero en afirmativo no llevan did. Voy a eliminarle el did y lo que voy a hacer es más bien este
download, ponerlo en pasado, porque así es en la forma afirmativa en pasado, ¿se acuerdan? Entonces tendría que ponerlo así. Can you remember which song you last downloaded? Así nos quedaría. Ya es afirmativo. ¿Sale? Seguimos con la 4. Where can I get some cool accessories for a tablet? Do you know? Es lo que voy a usar. Entonces, vean cómo es can I get. Eso es orden interrogativo. Lo voy a pasar a afirmativo. Entonces, en lugar de can I es I can. ¿Sale? Entonces, vamos a ponerlo. Do you know where I can get some cool accessories for a tablet? Ya no me cabe. ¿Sí? Siguiente. What's the most popular smartphone? Do you know? Vamos a revisar. Aquí tengo con el is, entonces está más fácil. The most popular smartphone, todo eso viene siendo mi sujeto. Entonces el is lo voy a poner después del sujeto. Is it is, ¿sale? Entonces, do you know what the most popular smartphone is? Okay. Number 6. How do you design your website? Do you have any idea? ¿Tú tienes alguna idea? Entonces, fíjense, tengo how do you design your own website? ¿Cómo tú diseñas tu propio sitio web? Fíjense, tenemos do, you y design. ¿Sí? Entonces, es pregunta, lleva do. Pero cuando deja de ser pregunta y es afirmativo, ya no lleva do. ¿Sale y vale? Entonces, fíjense cómo nos va a quedar. Do you have any idea how you design your own website? Y listo. ¿Sí? Seguimos. Will the price of tablets come down? Quiero que vean cómo aquí estoy usando will. Will, recuerden, es el de futuro. Y entonces, como es el de futuro, pues ese nada más se pasa también. Como es el auxiliar, ese se cambia de lugar. Entonces, will the price of tablets. The price of tablets es el sujeto, es de lo que estoy hablando. Y come down es mi verbo. Entonces, el will tiene que ir después. ¿Sale? Entonces me quedaría, I wonder, y ojo, como no tiene question word, necesito el if. I wonder if the price of tablets will come down. Me pregunto si el precio, primero como una R, el precio de las tablets bajará. ¿Sale? Y así nos quedaría. ¿Ok? Por último, what new technology is coming out? Do you have any idea? ¿Tienes alguna idea de, ahora aquí es, qué nueva tecnología está saliendo? ¿No? Entonces, quiero que vean cómo aquí también tenemos el verbo to be y luego con un verbo con ing, entonces presente continuo. What new technology is coming out? Do you have any idea? What new technology is coming out? Fíjense qué pasó aquí. En este quedó igual porque aquí realmente no tengo sujeto. Es una oración, más bien una pregunta, donde estoy preguntando por el sujeto. Entonces esta queda igual. What new technology is coming down? ¿Qué nueva tecnología está saliendo? Así quedaría, ¿sí? Aquí si se fijan, el what es qué nueva tecnología es lo que estoy preguntando, mi incógnita es el sujeto. Ese lo vimos en el tema de subject and object questions. Si mi sujeto es la incógnita, mi pregunta quedaba con orden de palabras afirmativo y si conozco al sujeto, es decir, pregunto por el objeto, entonces sí lo pongo como interrogación, pero pues no, ese es otro tema que aquí salió, ¿sí? Si tienen dudas al respecto, se los amplío más ahí en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y pues bueno, chicos, ya para terminar, les quiero dar un tip.
Ustedes pueden confirmar, así como en matemáticas se hace comprobación de las operaciones, hagan de cuenta que aquí también ustedes lo pueden realizar, porque pueden ustedes nada más ver, digamos, tapar con su mano toda la oración y solo poner atención en la que nosotros estamos aquí, pues, escribiendo, de tal manera que pueden confirmarlo diciendo, a ver, por ejemplo, the most popular sites are, sí, sí es afirmativo. Luego aquí, which song you last downloaded, sí, sí es afirmativo, you last downloaded, y así lo van revisando, es decir, tapan todo el rollo de can you remember, do you know, todo eso lo tapan y nada más se centran en la parte medular como lo estábamos haciendo aquí, ¿vale? Entonces ese es un tip muy importante. Bueno, pues hasta aquí dejo mi explicación, chicos. Quedo al pendiente por el WhatsApp. Si es necesario, pues hacemos un Zoom o lo que guste para las dudas. ¿Sale? Muy bien. Pues seguimos con los ejercicios y quedo al pendiente. Bye, bye.